Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Degeneraciones Podcast. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando en esta gran aventura. Bueno, pues como siempre, les presento aquí a nuestro queridísimo coach, Samurai Coach. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, Moni, ¿tú qué tal? Saludos a todos los que nos escuchan. Mil gracias nuevamente por estar con nosotros. Bien, muy bien, Sergio. Muy animada y muy emocionada porque pues el podcast pasado les compartimos un poquito de lo que eran los estilos de pensamiento y pues ahora vamos a profundizar en este tema tan interesante, ¿no? Y sobre todo que nos va a ayudar muchísimo con nuestro alrededor, con nuestro entorno. Pues sí, muchas gracias, Moni. Sí, quisimos hacer este podcast basándonos en las herramientas de estilos de pensamiento, porque imagínense ustedes que pudieran adivinar hasta cierto punto lo que la otra persona, su interlocutor o las personas de sus equipos de trabajo o en su casa, sus hermanos, sus papás, su pareja, pudieran adivinar hasta cierto punto lo que piensan. Imagínense qué interesante, ¿no? El que te puedas adelantar o sepas lo que para esa persona es importante y lo que no lo es, ¿no? Y que dejáramos de pensar que en el mundo, pues todos deberían de pensar como nosotros, que para las personas o para nosotros es importante algo y que todos deberían de pensar igual que nosotros. Sí, O yo sea, creo que, perdón, pero ahí le das a un punto clave que yo creo que es lo que a muchos seres humanos nos da los problemas en el día a día, que es justo que nosotros queremos que piensen todos como nosotros pensamos. Y ahí es cuando entra el sentido común. Ay, pues es de sentido común. Pues no, para esa persona no es de sentido común, aunque sea la cosa más obvia, ¿no? sí, claro, y el Talmud, que es uno de los libros religiosos sagrados de los judíos, dice una frase muy bonita que va así, que no ves el mundo como es, sino como tú eres. No vemos el mundo como es, sino como nosotros somos realmente. Entonces, si tú pudieras ver el mundo en 4 diferentes perspectivas, pues ya tendrías un mapa mucho más efectivo para poder entender a las personas, comunicarte con ellas, venderles ideas, poder negociar más efectivamente, dándole a esa persona al menos una parte de ese beneficio en la negociación y que quedara con ganas de volver a negociar contigo y no resentida porque te lo llevaste al baile, ¿no? Entonces, este modelo de estilos de pensamiento es un test que yo vengo utilizando en coaching profusamente desde hace casi 10 años. Es un modelo que no es nuevo, pero es altamente efectivo. ¿Cómo llegó Y, a ti, Sergio? ¿Cómo te lo bueno, presentaron? es una muy buena pregunta. Fíjate que mi pareja en aquel entonces, ella había trabajado en recursos humanos en Unilever ya bastante tiempo, y ella conoció de este test, le gustó tanto y se le hizo tan práctico porque realmente en unas 3, 4 páginas te da información súper importante de cómo eres y cómo ves el mundo, y le gustó mucho. Obviamente, en esta empresa, pues se habían dado muchísimo a la tarea de capacitar a su gente de recursos humanos con un sinfín de herramientas. Y a ella le gustó mucho esta. Y cuando yo estaba estudiando la carrera, bueno, la certificación de coaching, ella me sugirió que lo integráramos a nuestro modelo como base fundamental, en el sentido de decir, bueno, si tú tienes a alguien con quien vas a trabajar y vas a ayudarlo a generar competencias, ¿no sería muy sensato saber primero lo que tiene esa persona? O sea, saber cuál es digamos, su Naturaleza. bagaje. Sí, su naturaleza, sus recursos, sus áreas de oportunidad, por supuesto, pero sobre todo Claro, sus fortalezas y sobre todo entender la forma en que esta persona piensa, porque eso es 100%. fundamental. Sí, O sea, claro. ¿cómo puedes ayudar a alguien de una manera más empática
si no sabes ni siquiera cómo piensa, cuál es el estilo de pensamiento o cuáles son las cosas importantes para esta persona? Entonces, es por ello que nos certificamos ambos en la herramienta, que es el Herman Brain Dominance Instrument, quiere decir instrumento de dominancia cerebral de Herman, que fue Ned Herman el que lo desarrolló por allá en las décadas de los 70s, 80s del siglo pasado. Y esto fue como una encomienda de su aquel entonces jefe, que era Jack Welch, un CEO ya legendario de General Electric, y que fue precisamente el impulsor de esta gran empresa que en aquel entonces pues solo era una empresa de electrodomésticos, y a raíz del desarrollo que tuvo digo, en gran medida con este test, pues se atrevió a incursionar en el sector médico, por ejemplo, máquinas de estas eh, resonancia magnética, cosas de ese tipo, hasta servicios financieros. O sea, General Electric se metió en todo tipo de sectores y creció muchísimo, pero gracias al desarrollo que pudo tener la empresa, capacitando a su capital humano, gracias a esta herramienta. Es decir, si sabes cuáles son las personas correctas, las pones en el lugar correcto. Claro, eso es por un lado. Y por el otro, entonces, estás queriendo decir que General Electric es tan buena y se expandió tanto porque desde un principio le dio los recursos y vio la parte que muchas empresas no ven en sus empleados para ponerlos en donde sí van y entonces así poder ampliar también tu apuesta. Claro, o sea, sería pretencioso decir que fue nada más por lo único que creció General Electric. Claro, Claro, Jack o sea, Welch pues, era un tipo genial y sí, tenía muy visionario, ¿no? sin embargo, sí es algo que hace diferente versus todas las demás empresas, que no por eso Ah, todas las claro. demás empresas, o sea, Ford solo tiene carros, cuando él, pues con todos los sistemas que desarrolla, podría también tener electrodomésticos, teles, bla, 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 como lo tiene General Electric, ¿no? Sí, Aquí, es correcto. ujú, Definitivo es que sí incidió, por supuesto, el que haya sido una empresa abierta a desarrollar el talento de las personas y que hayan tenido una herramienta como esta que haya permitido el entender mejor cuáles eran las habilidades, poder medir los recursos, los alcances que podría tener una persona y sobre todo, imagínate el valor que le da para armar equipos de trabajo claro, multifuncionales. eso es fundamental, eso de hecho se debería de utilizar desde primaria, desde Claro, kinder. fíjate que esta herramienta y yo la he querido usar para eso, para orientación vocacional. Yo cuando descubrí esta herramienta casi me doy un tiro, digo, si en mi época, o sea, hubiera podido, bueno, ya existía la herramienta, lo que pasa es que, bueno, pues, no era tan difundida y además no, realmente no le enfocaban a esto, ¿no? A orientación vocacional. Pero imagínate tú si tú eres un chavito, una chavita que está en prepa y no tienes ni la menor idea de a qué te quieres dedicar, y te dicen, a ver, ¿para qué eres bueno? No, pues a mí me gustaría ser pintor. Ok, vamos a ver si tienes las capacidades, si tu cerebro está hecho para eso. O sea, la maravilla de esto es poder validar si tus recursos están hechos para eso. Y si no, a ver, vamos a ver cómo está conformada tu mente para que puedas escoger la carrera que mejor se adapte a ti. Pero también es, o sea, yo creo que para equipos de trabajo, sea el nivel que sea, es buena, pero yo no sé si a nivel vocacional se pueda, porque pues también no somos constantes. Hay muchas cosas en nuestra vida que nos pueden hacer cambiar, que si antes éramos buenos dibujantes, por ponerlo así, en secundaria,
y más grandes somos muy buenos para matemáticas, cuando a lo mejor en secundaria las odiábamos, ¿no crees? Fíjate que no tanto así, Moni. Yo cuando, al menos en lo que yo he observado con esta herramienta que casi llevo 10 años utilizando, eh, fíjate que sí hay cambios, definitivamente que lo hay. Vamos cambiando, nos vamos modificando a medida que vamos creciendo, pero básicamente no cambiamos tanto. O sea, la dominancia cerebral se mantiene, o el estilo de pensamiento se mantiene a lo largo de nuestra vida. Claro que puede haber eventos disruptivos que sí te cambian la forma de pensar. O sea, por ejemplo, la muerte de un ser querido, un, un fracaso o algo que tú interpretes, no necesariamente es el fracaso, pero que tú lo interpretes como tal y digas, no, definitivamente yo ya no quiero ser así, necesito ser de otra manera. Alguna situación que realmente represente un punto de quiebre en Claro, el estilo de pensamiento. Y entonces sí tiene que psique. cambias. Ajá. Pero por lo general los seres humanos somos bastante predecibles, o sea, tal como somos, obviamente nos vamos modificando, pero digamos que la tendencia básica, esa no cambia tanto. Ok. Bueno, y entonces me decías que Ned Herman, bueno, este ejercicio llegó a ti por medio de tu pareja. Sí, Ujú. fíjate que lo empezamos a utilizar con mucho éxito ya hace bastantes años y se quedó como la base de mis procesos de coaching. ¿Por qué? Porque vi que era muy efectivo. Esta herramienta empieza a darle autoconocimiento al coaching. Quiere decir que, bueno, pues si te conoces, empezamos muy bien. Es un excelente punto de partida. Obviamente yo lo complemento con 360, que son estos tests para los que no están muy familiarizados. Un 360 es un test donde se le pregunta a tu jefe, a tus pares, a tus colaboradores y tú mismo lo resuelves para ver dónde estás parado. O sea, es como un feedback que te dan todas estas personas para indicarte cuáles son tus recursos, dónde vas muy bien, dónde no vas tan bien, cuáles son tus áreas de oportunidad y dónde puedes mejorar. Y entonces en mi proceso de coaching, yo cierro la pinza teniendo este feedback, esta información valiosa para mi coaching de afuera y tengo la información valiosa para él desde adentro, desde su esencia, desde quién él es. O sea, cómo Sí, ahora sí que las dos versiones, ¿no? exactamente las dos versiones y para que él pueda ver, o sea, de una manera muy clara, cómo puede él subsanar con los recursos que él tiene. Haz de cuenta que es una radiografía. El test de dominancia cerebral es eso, o de estilos de pensamiento, que al caso es lo mismo, es una radiografía de cómo él está en este momento, qué es lo que él tiene, su esencia, y cómo con esa esencia él va a poder cubrir las áreas de oportunidad, va a seguir las recomendaciones que se le hagan en el 360 y obviamente vamos a buscar conjuntamente dentro del proceso de coaching el que él pueda llegar a las metas y los objetivos que su jefe, recursos humanos o la dirección de la compañía le asigne. Es básicamente eso. Oye, Sergio, pero por ejemplo, aquí me sale la duda. Una cosa es que tú te acerques o el coach se acerque contigo, tú le hagas tanto, bueno, si se acerca por sus propios medios, tú nada más harías este, ¿qué? Estilos de pensamiento, ¿no? El de Ned Herman. Sí, es correcto. Ajá, pero hasta ahí, no harías un 360, porque un No, 360 es cuando es por parte de la compañía. Entonces, mi pregunta va a que si el coachee se acerca solo, ¿qué tanto? O sea, sí, obviamente se van a ayudar a conocerse muchísimo, pero ¿qué tanto avanza versus cuando llegan por parte de la compañía y te dicen, oye, por parte de la compañía nos interesa el desarrollo de nuestra gente y entonces supongo que es un 360 más el Ned Herman, pero no solo con él, sino es con el equipo que vas a trabajar y así es como dan mejores resultados, ¿no?
Mira, no siempre las empresas están dispuestas a pagar el test, que no es un test caro, tampoco es barato. Estamos hablando de es un test que vale 1,500 pesos masiva, pero cuando ya lo vas a aplicar a veces a un equipo de 30 personas, pues ya no es, las empresas ya no están dispuestas a pagarlo. Sí lo hacen cuando se trata de un directivo y es más, hasta pagan más. Hay test o herramientas mucho más caras que a mí en lo personal no me gustan tanto porque a veces te dan demasiada información que las personas ni la leen. Y esta me gusta porque en pocas páginas pues te da mucha información de la persona, pero a veces no están dispuestas a gastar tanto en un test. Ahora, para responder a tu pregunta, ¿qué es mejor? Cuando viene el coach y te dice, oye, yo me doy cuenta que necesito coaching porque tengo eh, varias áreas de oportunidad, me doy cuenta que me estoy metiendo solo el pie dentro de mi carrera profesional, dentro de mis metas profesionales. Eso ayuda muchísimo cuando aplicas el NetHerman, porque además ya empiezas bien. Hay veces que los procesos empiezan con personas resistentes al proceso o que lo entienden como castigo. Ah, chin, me pusieron un coach, es que soy bien bruto, o no me sé comunicar, o de plano soy un problema. Y yo les digo, lo primero es no lo veas así. Nadie le mete dinero bueno al malo. Si la organización te paga un coaching, pues es porque te evalúa, eres valioso para la organización. No van a ponerte un coach porque te quieran correr. Bueno, Claro. ha llegado a dar el caso, pero yo normalmente, ¿qué les digo a las personas y a recursos humanos cuando me contratan por eso? Me dicen, es que si no logras que se comunique mejor o si no logras esa empatía con su equipo, lo vamos a tener que correr. Les digo, pues miren, depende de ustedes, tomen la decisión. Si es lo suficientemente bueno, si vale la pena, es valioso para la organización, pues hagamos el intento. Pero si no es tan bueno y lo único que quieres hacer es como no sentirte mal, pues sabes que a lo mejor se va a oír muy duro que yo lo diga siendo coach, pero córrelo. O sea, no te detengas en eso. ¿Por qué? Porque de repente las personas a veces necesitan una gran lección para hacer el cambio y no siempre es el coaching. Eh, hablando de esos puntos de quiebre por los que puede uno llegar a cambiar su dominancia cerebral, ¿no? Claro, pero aquí mi pregunta iba más hacia ¿cuándo tiene, cuándo tiene mejor resultado el Net Herman? Cuando tú lo aplicas con un coachee y se está acercando por sus propios medios y por su propia voluntad, o cuando es por la parte de la empresa y te ayudan con un 360 y ya no solo trabajas con el coachee, sino trabajas con todo el grupo que ya sabes qué pieza va para dónde. Mira, voy a tratar ahora sí aclararte tu duda. Cuando el coaching viene y le aplicas el 360, es lo que No, te no, no, intenté el Net decir. Herman, porque Perdón, el sí, el Net 360, Herman. ajá, Cuando le aplicas el Net Herman, normalmente funciona muy bien. ¿Por qué? Porque no hay resistencia. Eso es a lo que me refería. Él viene por su propio pie, con toda su voluntad, reconociendo que le hace falta trabajar algo. Entonces, siempre hay buena voluntad. Es muy difícil que alguien que viene buscando un coaching luego sea resistente. Por eso es que tiene muy buen resultado, normalmente. Ahora, ¿qué pasa cuando viene por parte de la empresa? Depende mucho de la actitud del coachee, que normalmente siempre es buena. Yo he visto muy pocos casos, que sí los he visto, donde el coachee se resiste al coaching o no le gusta. Pero normalmente también tiene buen resultado, porque como bien dices, tienes el 360 donde te dicen, si te dicen que tienes un problema de, de comunicación con tu equipo, y te lo dice tu jefe, y te lo dice recursos humanos, y te lo dicen tus pares, colaboradores y demás,
¿Cómo te vas a defender ante eso? Para eso te sirve mucho el 360. Ahora, el Ned Herman, pues te ayuda a entender quién eres y por qué eres así o por qué te percibe la gente así. A lo mejor tú tienes un estilo de dominancia cerebral, vamos a suponer, eres un azul, en el cuadrante azul, y ahorita lo vamos a ver, y te estás enfrentando a un grupo de personas que son del cuadrante rojo, que para ellos lo más importante es la emocionalidad, el ambiente y demás, y tú eres alguien súper orientado a los resultados que no, eso no le importa. Tú quieres ver resultados a como de lugar y te perciben como alguien frío. Entonces, a lo que voy aquí es que normalmente no depende de la situación de si aplicas el 360 o test de dominancia cerebral o estilos de pensamiento o cualquier otro. Depende de la actitud con la que llega el coachee, el que un proceso sea exitoso o no lo sea. Y claro, también en la habilidad del coach tiene mucho que ver. Desafortunadamente, ahora, y lo digo con un poco de pena, que mucha gente ya es coach y vaya, después de una certificación, y sin haber tomado mucha práctica, pues se ponen a querer dar coaching y terminan haciendo cosas que no tienen nada que ver con el coaching, terminan siendo como consejeros, como como guías espirituales, no sé, algo que no tiene mucho que ver con al menos el coaching ejecutivo, que es el que yo hago. Ahora, con los Claro. equipos de trabajo, lo que tú me decías, si también tiene éxito. Claro que tiene mucho éxito cuando yo, por ejemplo, hago un proceso uno a uno, si puedo acercarme también a los miembros de su equipo, puedo llevar algunas dinámicas donde le facilito su gestión o la adquisición de competencias al coachee, también eso da muy, muy buen resultado. Pero no incide realmente, no incide en cuántos test apliques, sino la voluntad de cambio, la disciplina que pueda llegar a tener el coach. Y eso es lo que realmente determina el éxito de un proceso y no tanto una herramienta, que a final de cuentas es eso, una herramienta nada más. Claro, no, yo hacía la pregunta, ¿sabes? Porque principalmente porque no, como tú mencionaste el 360 y decíamos que tenemos las 2 versiones, no quería que esa herramienta se hiciera a un lado o perdiera validez porque no se complemente con el 360. Eso era Ah, lo que ok. quería que se quedara aclarado, ¿no? Pero desde el punto de vista de los beneficios o de la forma de trabajar. No de qué es Claro. mejor. No, Ujú. un 360 también definitivamente es muy valioso. Obviamente, cuando llega el coachee y me dice que quiere coaching y le aplico el test de estilos de pensamiento, eh, pues no va a llegar con un 360. Pero el 360 siempre es importante porque a pesar de que el coachee tenga la mejor de las intenciones de hacer el cambio, puede que él tenga, o muy seguramente tiene puntos ciegos. Él me va a llegar a dar su versión y de lo que tiene que trabajar. Pero podría hacer eso, no la realidad. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate, alguien llega y me dice, oye, quiero que me ayudes porque mi equipo me percibe que soy una persona poco creativa, que no soy nada innovadora y soy poco creativa. Y entonces, pues yo me voy con esa parte, ¿no? Ah, no eres innovador. Y entonces le aplico el test de estilos de pensamiento y me doy cuenta que es altamente creativo. Y entonces yo digo, ¿qué está pasando? Hay una correlación, pero si tú no eres una persona que lleve algunos años en esto, nunca la vas a ver. ¿Y qué tal si yo te dijera que eso tiene que ver más con que no sabe delegar a que no sea una persona creativa e innovadora? ¿Podrías ver tú una relación en eso? No, o sea, bueno, al menos que no es creativa solucionando problemas. Pero es que No, generalmente cuando nos dicen creatividad, pues, o innovador, nosotros nos vamos a con cosas tangibles, con hechos.
no con cosas que no son tangibles como el crear, como delegar. Te voy a poner otro ejemplo, te voy a hacer una pregunta y te va a quedar muy claro. ¿Qué necesitas cuando tú quieres crear algo? Tú eres una persona, y vaya, que tú eres una persona altamente creativa por lo que tú haces, ¿no? Este, páginas web, diseños, etcétera. ¿Qué necesitas para crear? Lo primero, Ahí, estar tranquila, es lo eso, primero. exactamente. Esa es la clave. ¿Ves a dónde quiero ir? Esta persona no puede ser creativa a pesar de serlo porque está solucionando las broncas de todos los días. No sabe delegar, no sabe apoyarse en su equipo. ¿Cómo puede ser creativa si no está tranquila nunca? Todo el día está operando, todo el día les está resolviendo las broncas a sus colaboradores y entonces resulta que lo esencial, lo primero que necesita, no lo tiene para poder ser creativa. Y eso es la tranquilidad. Claro, pero mira, pasa algo bien chistoso y lo voy a comentar porque sé que no soy la única, sino que le ha pasado, bueno, como yo tengo más colaboradores de diseño, hemos comentado que suele pasar. O sea, ahorita tú me preguntas: "Oye, ¿y qué le tienes que hacer para ser creativa?". Pues yo lo primero que quisiera o que me voy a sentar a crear algo es así como de no quiero tener pendientes, no quiero estar pensando, como dices, en más cosas, pero, sin embargo, la mejor creatividad que uno llega a tener es justo cuando está en el rush de que ya tiene pocas horas para entregar o ya se acerca la fecha. Y cuando uno lo hace con tiempo y tranquilo, está pajareando, le mueve mil cosas, y ya que va a llegar la hora de entrega, es como de corre, 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 y es cuando entra como la hora más intensa de creatividad. Y eso está bien raro, bueno, al menos en el aspecto de los diseñadores, pues pasa, ¿no? Yo no sé si en otros proyectos igual te sale todo ya al último, suele pasar, pero, pues, esa es la contraparte en donde dices, o sea, pides estar tranquila, pero cuando más creativa eres es cuando tienes ya el tiempo encima. Está muy raro. No, te entiendo y puede ser cierto porque es en el sentido de urgencia donde tu mente no tiene forma de ir para otro lado y entonces tiene que crear algo para solucionar la bronca. Es donde los creativos pues, realmente es su arma secreta. Pero, por ejemplo, ¿cuántas veces no en medio de la noche te despiertas y dices, ah, tengo una idea genial? O te levantas en la mañana y dices, ah, qué tonto, ¿cómo? O qué tonta. Era elemental, ya sé cómo lo voy a solucionar. Sí, Y en ese momento realmente tú estabas descansando, no estabas pensando en otra cosa. La tranquilidad a la que yo me refiero no es el hecho de que tú estés centrada en cosas que tú tienes que hacer, sino más bien en cosas que no te corresponderían a ti. O sea, okey. si tú estás centrada en tu trabajo, o sea, estás en el rush, no estás tranquila, pero estás desarrollando tu trabajo. Imagínate que en lugar de estar desarrollando tu trabajo, tuvieras que estar viendo esto y además solucionando broncas de dos o tres de tus colaboradores o que llegan y te dicen, oye, en medio de tu proceso creativo, llegan, oye, Moni, ¿me ayudarías a resolver este tema? Oye, no encuentro, esto no me cuadra. Esa creatividad se pierde porque te rompen ese rush. En el momento que tú estás creando, ¿sí? Eureka, ya sé cómo lo voy a resolver. Imagínate que llega alguien y te distrae. Sí, no, te mata toda la intención o toda la idea. Exacto. Es como cuando tú estás hablando de algo y de repente alguien te interrumpe y volteas y, ah, ¿qué te estaba diciendo? Sí, 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 totalmente. Rompe tu proceso creativo. Entonces, es a lo que me refiero. No tranquilidad de estoy con un coco en la playa y me va a venir la idea genial. Eso no va a pasar, pero más bien tú estás en el rush, pero precisamente cuando estás en el rush es cuando tu mente está más enfocada a resultados. Por eso es que te vienen las ideas creativas. Sacas tu recurso, este, pues, más valioso, que es la creatividad,
bajo presión. Sí, totalmente. Sí, 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 no sí, sé sí. si me cachas la Sí, idea, sí. pero es Ujú. eso. No, totalmente. Sí, ahí ya te caché. Bueno, y entonces nos decías de los estilos de pensamiento, Sí, ajá, entonces, a lo que yo me refería es que la información que te da el NetHearman es del interior de la persona, pero no te va a hablar de su percepción. ¿Te acuerdas que el podcast pasado hablábamos de percepciones, sí, de lo que yo creo? Esto es una percepción, porque el coachí siempre te va a hablar de lo que él percibe, no te puede hablar, vaya, de lo que otra persona ve en él. Pues sí, no, no, porque él es el observador de sí mismo. Tú no te puedes observar a ti mismo, a menos que te fueras una persona ya, uno de estos sabios que se pueden salir de su mismo personaje y verse desde fuera. Todavía no llegamos a ese punto. no, todavía no estamos tan elevados como algunos otros seres. Por eso es que el 360 es tan valioso, Y porque es la fíjate opinión que, de alguien más que te ve claro, desde afuera. y mira, el otro día, no recuerdo en cuál de todos los capítulos hablábamos, que cómo es, no sé si llamarlo chistoso, pero curioso, que cómo la parte profesional nos olvidamos de toda esta parte humana porque creemos que tiene que ser como lo ejecutivo, las reglas ya están hechas, los sentimentalismos no van incluidos aquí, etcétera, ¿no? Como que siempre el trabajo lo vemos muy frío, pero como si tenemos herramientas para el trabajo que nos juzgan en nuestros alrededores y eso no lo aplicamos para la familia. O sea, un 360 para una familia, mínimo Wow. cada 6 meses, yo creo que estaría muy sanador para para cualquier familia. Claro, pero dime qué familia, o sea, Ujú. requeriría mucha madurez de todos los miembros de la familia recibir ese feedback. Oye, Yo ¿sabes creo que qué? ajá. Eres muy cochino, ve nada más cómo tienes tu recámara, ¿no? Pero, ¿qué preferirías, Sergio? Que en una sentada tu mamá te dijera: "Oye, la neta eres muy cochino, ve cómo tienes tu cuarto", a que diario tu mamá te diga: "Mira este muladar, ya estoy harta de recogerlo, ¿cuándo vas a hacer esto?". Y es lo mismo, pero más bien aquí yo creo que el secreto es la práctica, porque en el trabajo sí tenemos practicado en que en algún momento te van a evaluar y anónimamente, y en la casa te hemos practicado que es a grito y sombrerazo, cuando no es cierto, cuando podría ser la misma. Entonces, más bien es solo el practicar cómo recibes la información. Sí, claro, y cómo das ese feedback, porque Ujú. obviamente a nadie le gusta que le digan holgazán o eres un cochino. O sea, pues eso en un 360 nadie va a decir, sí, esta persona es una cochina o es una holgazana o no sirve para nada, es una buena para nada, un bueno para nada. Claro, obviamente siempre tiene que ser todo ese feedback con mucho respeto y más bien Claro, es buscando o calificar a las acciones, no a las personas. O sea, claro. no. Oye, pero nos estamos desviando, estamos hablando del Net Herman y ya le dimos mucho crédito al 360. Sí, bueno, eso era un Ajá. poquito para entender Sí, claro. los tests y las herramientas básicas que se utilizan en un proceso de coaching para el conocimiento. Pero para no redundar más y sin más preámbulo, vamos al modelo. Te lo voy a mostrar. Este es un modelo que tú ya estás hasta cierto punto familiarizada porque en alguna ocasión te lo apliqué, ¿te acuerdas? Sí, sí, cómo no, que me abriste también. Era un momento muy difícil de mi vida en donde todo, como todo mundo tiene muchas broncas con la pareja, yo decía, pero es que ¿por qué nos están? Y era cuando teníamos el coaching, ¿te acuerdas? Sí, Y yo te decía a ti, es que ¿por qué a veces siento que hablo, pero no entiende? O sea, es como si yo le hablara en ruso, ¿o qué? Y fue justo cuando tú me sacaste esto
Y pues te digo, tu coaching es ejecutivo, entonces yo no sé, digo yo no sé, sino más bien yo jamás esperé que una herramienta del coaching ejecutivo me fuera a ayudar tanto en mi vida diaria, ¿no? Sí, sí, no, definitivo. La cuestión es que tú no puedes separar a la persona que trabaja de la persona que es. O sea, somos seres integrales. Claro. Pues mira, vamos a imaginarnos que este diagrama es un cerebro humano con un hemisferio izquierdo, un hemisferio derecho. Este conocimiento pues ya se tenía desde principios del siglo pasado, hubo muchos investigadores y científicos que estudiaban el cerebro humano y diseccionaban cadáveres y obviamente hacían puntuaciones a algunos de los lugares del cerebro donde ellos pensaban que había conexiones y esto obviamente pues para ver realmente qué era el cerebro en sí, ¿no? O sea, conocer más acerca del órgano del pensamiento. Y bueno, teniendo identificado lo que era el hemisferio izquierdo y derecho, Ned Herman lo que hizo con la ayuda de psicólogos, neurólogos, hizo una división del cerebro aún más. Se fue a investigar cuáles eran los cuadrantes de ese cerebro que controlaban ciertas acciones o condicionaban la conducta del ser humano. Y según él, la parte del hemisferio superior izquierdo era la parte más racional de todo el cerebro, la que controlaba los procesos lógicos, analíticos, la parte de los números. Estudiando a las personas, vio que eran las personas más financieras, las que sabían más acerca de cómo hacer dinero, cómo trabajan las cosas, eran los científicos, los técnicos, era la parte más racional, en pocas palabras. Y luego, siguiendo este modelo, se dio cuenta que también dentro del hemisferio izquierdo había la parte superior, el cuadrante, perdón, la parte inferior, el cuadrante que aquí lo representa con el color verde, eran las personas más cuidadosas, las que evitaban riesgos, las que creaban reglas, en sí las personas más conservadoras, disciplinadas y hasta cierto punto pues rígidas, porque esto era eh, seguir lo ya establecido, no moverle, es aquí, así estamos bien, sigamos así. Y luego la parte del hemisferio derecho. Bueno, el hemisferio derecho, si el hemisferio izquierdo controlaba lo racional, lo lógico, lo analítico, el hemisferio derecho controlaba la parte emocional, la parte de visión, de fantasía, de creatividad, el pensamiento abstracto. En el cuadrante C, que es el inferior del hemisferio derecho, se dio cuenta que predominaba en este cuadrante, o era el que condicionaba a las personas más emocionales, más expresivas, más espirituales, que hablaban mucho, que eran muy elocuentes, que tocaban mucho, kinestésicos y que sentían sobre todo. Y por último, en el cuadrante superior derecho, es donde se encontraban se encontraban los procesos más imaginativos, creativos, condicionaba a las personas que les gusta asumir riesgos, que quieren tener trabajos divertidos, que son artísticos, que son soñadores y que, claro, son también estrategas, porque a final de cuentas, una estrategia, por ejemplo, en una empresa, pues es algo que no existe, es como hacer música. El músico crea algo que no existe, él lo va a crear. Y una estrategia, pues también es algo que no existe, el directivo lo va a crear. Ahora, dentro de este modelo, eh,
los dos cuadrantes superiores tienen un estilo de pensamiento que va más relacionado con el neocórtex. Déjame explicarte un poco. El cerebro humano, además de estar dividido en hemisferio izquierdo y derecho, también está dividido en 3 capas. La amígdala, que es el cerebro más rudimentario de un ser vivo, es el cerebro que compartimos, por ejemplo, con los reptiles, con los cocodrilos, las serpientes, etcétera. Es un cerebro muy rudimentario. Digamos que es de 2 tiempos, es o atacar o huir. Y O sea, condiciona, obviamente. es el reactivo. Exactamente, es reactivo, es el del impulso. Ok. ¿Para qué está ahí? ¿Para qué lo seguimos teniendo? Pues bueno, porque es muy, muy sencillo explicarlo. Si donde tú o yo estamos se empieza a incendiar, pues nosotros salimos corriendo. No nos preguntamos, ¿qué habrá causado el incendio? No, la reacción es inmediata, es huye por tu vida, ¿sí? Bueno, agarro Entonces, mis perritos y huimos por nuestras vidas. claro, no dejes bueno, no te preocupes, que tus perritos van a salir corriendo antes que tú, Sí, seguro, seguro. Ajá. porque digo, en su caso, ellos no tienen otro cerebro que tú sí tienes. Ellos se quedan en el siguiente nivel de cerebro, que es el sistema límbico. Es arriba de la amígdala, del cerebro del reptil, viene el cerebro del mamífero, el que tú y yo compartimos con tus perritos y con cualquier otro mamífero, llámense ballenas, caballos, leones, gatos, lo que sea. Cualquier mamífero tiene ese sistema límbico. Es un cerebro más desarrollado que ya condiciona más respuestas. Por ejemplo, el cariño que tiene un mamífero por sus hijos no es el mismo que tiene un reptil por sus hijos. ¿Sí? Es muy diferente. Hay más emociones, más sensibilidad, mayor inteligencia también, eso es claro. Hay un mayor nivel de inteligencia entre un mamífero y un reptil y obviamente más gama de oportunidades y de creatividad para enfrentar su medio ambiente. Y por último viene el cerebro más desarrollado, que es el neocórtex. Por eso se llama neo, porque es el más nuevo, ¿no? Y este cerebro, ¿qué nos permite? Bueno, pues este cerebro lo que te va a permitir es que tengas respuestas más inteligentes, más humanas que las que podrías tener si tus impulsos fueran nada más los de la amígdala. Ahora, esta impulsividad, ¿qué quiere decir? Bueno, ahí te va. Que los cuadrantes A y D, que son los superiores, trabajan más a cerebro neocórtex, a nivel neocórtex, es decir, un cerebro más evolucionado. Sus respuestas son más, ¿cómo te podría decir? Más evolucionadas. Normalmente controlan mejor las emociones que lo que pudieran controlarlas el verde y el rojo. ¿Por qué? Porque el verde y el rojo son más viscerales, son más impulsivos. El B y el C, porque hablábamos del A y Exactamente. el D. Ajá. Exactamente, el B y el C son más impulsivos porque funcionan mayormente a nivel límbico. Con el segundo cerebro, digamos, el A y Sí, D sí. funcionan con el tercer cerebro, el más Ajá. evolucionado. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que el B y el C sean más tontos porque que funcionan al nivel de mamífero. Más bien es que son más emocionales que lo que podrían ser el A y el D. Ok. Y por ejemplo, cuando tú haces esta evaluación, o sea, ¿te designas que eres solo un tipo de pensamiento o que tienes de varios o cómo funciona? Bueno, es muy interesante porque cuando tú ya tienes el test completo, no hay una persona que tenga nada más una dominancia. Todos, Ujú. por lo general, tienen al menos dos, pero casi todos tenemos de las cuatro. Que tengamos muy poquito, vamos a suponer a alguien que es casi toca el 100 de azul,
tiene el 20 de amarillo, el 10 de rojo y el 5 de verde. Bueno, tienes un poco de la dominancia de cada uno. Más bien es, a ver, tu liderazgo, ¿qué te pide al día de hoy? No, pues me pide que sea amarillo. Híjole, no tienes mucho amarillo. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a ayudarte a que desarrolles capacidades creativas y buscaríamos en tu equipo de trabajo, tú como líder, quién tiene esas capacidades amarillas y entonces tú vas a hacer equipo con él. O sea, Ok, vas a complementarte con él. Por eso es que este modelo a mí me encanta, porque es mágico, te da la complementariedad, te sí, ayuda a ver la ajá, capacidad que tú tienes de complementarte. Si tú no lo tienes, te complementas con alguien más y además desarrollas competencias, las competencias necesarias para la meta que estás persiguiendo. claro. Pero, por ejemplo, esto que tú le propones de, okey, tú quieres ser amarillo y tu trabajo te está pidiendo que tengas este otro amarillo, aunque tú eres verde, por decirlo así, ¿no? Estamos hablando de tipos de pensamiento. De todos modos, en nuestras redes les vamos a dejar ahí el post en donde vengan estos tipos para que se identifiquen. Pero bueno, regresando a eso, tú estás diciendo que entonces se junte con alguien que tenga estas habilidades para que las pueda desarrollar. Sin embargo, cuando es por parte de la empresa, pues generalmente cualquiera está abierto a la capacitación porque pues es algo que se los está dando, se los está proporcionando la empresa y saben que tienen que ponerlo en práctica. Pero cuando es un coachee por aparte y que ya se le hizo el test y que le dices, oye, necesitas poner en práctica esto y el otro, y se tiene que acercar con alguien así, ¿tú qué consejos o cómo tus coaches le han hecho para entonces hacer ese approach con sus compañeros y que entonces ellos puedan poner en práctica esas, pues sí, estas tareas en el día a día cuando tenemos la oportunidad y el lujo de tener un coach, un coaching? Mira, es muy buena pregunta. ¿Qué hago yo? Primero, obviamente, le muestro el suyo. Le aplicamos el suyo para que entienda el modelo. Y una vez que lo ha entendido cabalmente, entonces lo ayudo a calibrar a sus colaboradores. Le ayudo a entender cómo son para que él pueda ver los recursos que él tiene dentro del equipo. Y entonces tiene de tres sopas. O se pone a trabajar él en crear esas competencias creativas. Esa es una. O dos, o hace equipo con la persona que las tenga y se quita un poco de ego y a lo mejor esa persona de su equipo se vuelve líder del proyecto, a pesar de que él sea el jefe, pero él siempre seguirá siendo el coordinador, pero le deja pasar a quien tiene la capacidad natural para llevar a cabo esa tarea. O la tercera es que hace las dos. O sea, crea sus propias competencias y además se complementa con la capacidad que tiene su colaborador, que esa es la mejor de todas. Pero ¿qué pasa si no tienes eso? O sea, si no hay dentro de tu equipo, pues vas a tener que hacer un, tal vez, si vale la pena, le puedes aplicar el Net Herman completo a todos para que veas quién sería, vamos a suponer en la parte de creatividad, quién sería el más amarillo de todos, es decir, el más creativo. Y aunque sea un poco más creativo que los demás, pues él es el que los va a ayudar. A lo mejor él es el mismo. Entonces, si es el mismo, ¿qué podría ayudarlo? Haciendo lo que te dije. Ver que también está delegando, porque a lo mejor no está delegando bien. Entonces, necesitará delegar para que le permita tener el tiempo para entonces sí ser más creativo y estratégico. Claro, y así como creativo, también puede ser analítico o cualquier otra parte, Claro, o otra estructural. área de oportunidad, ¿no?
Claro, también te puedo poner el ejemplo de una empresa que crece exponencialmente. Vamos a suponer una empresa de tecnología que creció a lo bestia, wow. Les encantó el proyecto a sus clientes y le compran muchísimo, pero empezó a vender y vender y vender y vender y ¿sabes qué? Pues no tiene ni siquiera un reglamento de recursos humanos, tiene un pésimo ambiente. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo está canibalizando los clientes y no hay reglas, no hay una estructura. La empresa creció tan rápido que no le dio tiempo de crear procesos, estructuras, reglamentos, etcétera. ¿Qué Claro, necesitas en ese momento? Precisamente necesitas a alguien verde que llegue a poner la casa en orden. No necesitas innovación, innovación la tienes, o sea, tú sigues vendiendo y sigues creando, vamos a suponer, programas exitosos de que te permitan hacer, no sé, cualquier cosa que te imagines. sí, claro. Que Ujú, ya hasta vienen los gringos a quererte la comprar, ¿no? ujú, Pero ¿sabes qué? Pues está hecho un desorden. No hay orden en la casa, necesitas un verde. O sabes qué? Necesitas medir tus resultados, porque no sabes si estás perdiendo o estás ganando. ¿A quién claro, necesitarías? Pues necesitarías un azul. O sabes que tu empresa la quieres volver Great Place to Work, pero pues tienes un ambiente pésimo. Pues ¿qué necesitas pensar más como un rojo? Porque a claro, final de cuentas, Great Place to Work, pues te pone una calificación en base a la gente, que también la satisfacción, la felicidad con la que está la gente dentro de tu organización. Entonces, como ves, dependiendo de lo que necesita una empresa, es lo que tendrías que desarrollar o te convendría desarrollar. Y definitivamente la brújula para saber qué es lo que tienes que trabajar, pues es este test de estilos de pensamiento, el HBDI de Ned Herman. sí, no, totalmente. Y aparte de que te permite colocar bien tus piezas o ver de qué otra manera puedes solucionar tus problemas, porque muchas veces o sea, sabes perfectamente que le está faltando una pieza a tu equipo o a tu empresa o a tu día a día, pero no sabes qué es exactamente. Y yo creo que esta actividad, esta certificación también te permite mucho abrir el panorama, ¿no? Okey, sí me falta una pieza, okey, necesito que haga alguien esto, pero independientemente de que se dedique o no a hacer, voy a ponerle un ejemplo muy burdo. Mi empresa necesita matemáticas, voy a contratar a un matemático. Eso sería lo lógico, ¿estás de Claro, acuerdo? Pero si tú le agregas, ahora sí que este valor agregado, cuando estás en busca de una solución así como de necesito matemáticas, contrato un matemático, pero ahora mis matemáticas tienen que ir enfocadas hacia este lado porque entonces mi empresa o mi gente ya está maleada así. Ah, bueno, no, entonces necesito apretar por el lado emotivo, por el lado racional, ¿no? Y creo que te lleva a un punto mucho más, práctico el poderlo solucionar. Ese es por un lado. Pero por el otro, yo creo que y es la parte que a mí también me voló la cabeza y me abrió totalmente mi panorama, es que al tú saber cuál es tu dominancia cerebral, sueltas muchas cosas, porque muchas veces te peleas pero, ¿por qué soy así? ¿Pero por qué esto? Y sin saber tu naturaleza, cuando tú la sabes, te dejas de pelear con eso. claro, claro. Fíjate que yo le llamo la herramienta de la empatía. ¿Por qué? Sí, Porque mira, totalmente. la mayoría de los conflictos empiezan por creer que el otro está ahí para joderte la vida y que lo que está haciendo lo hace adrede para molestarte. Y cuando tú te das cuenta que esa persona simplemente está siguiendo su naturaleza, pues ya no lo ves tan Justo. mal. Imagínate, creo que te ponía el ejemplo, ¿no? Imagínate que tú tienes un gato en tu casa y pues acabas de comprar una alfombra blanca muy bonita, pero de repente por esa alfombra pasa un ratón y entonces el gato ve el ratón, va y lo mata y te echa a perder tu alfombra blanca porque pues destripó al ratón ahí. Deberías de ir y enojarte con el gato, regañarlo, pues No, pues claro que no. el gato ni siquiera vio la alfombra, el gato vio al ratón
y fue y lo Ujú. mató, porque esa es su naturaleza, cazar Sí, sí, sí. ratones. Si te echó Ujú. a perder la alfombra, pues fue algo incidental, no fue adrede, no Sí, lo fue hizo por un daño molestar. colateral. Claro, pero es eso, nosotros reaccionamos como seres humanos de acuerdo a nuestras naturalezas. El entender la naturaleza, mi naturaleza y la naturaleza del otro, pues siempre me va a ser mucho más asertivo. Y es donde esta herramienta se vuelve mágica, porque en la medida que tú despersonalizas el conflicto, hay una puerta abierta para el diálogo. De otra manera, Totalmente. no puedes llegar a un diálogo pensando que el otro está ahí para joderte la vida. Sí, sí, Nunca, sí. nunca vas a estar dispuesto a dialogar. Sí, y aparte, si tú ya sabes que viene de una naturaleza, tu reacción, tu forma de ser, una, ya estás consciente de eso, y dos, estás consciente de que de la otra parte también viene así. Pero Claro, qué bonito sería si aparte de estar consciente, la empresa invirtiera en para que todo mundo supiera de dónde viene todo, y entonces ya no seas igual de reactivo, ¿sabes? claro, porque ya no lo vas a tomar tan a mal, como el ejemplo que te Exacto, puse. Vas a entender que pues el gato está ahí para matar ratones. Simplemente siguió su naturaleza. No lo hizo por molestarte. Eh, totalmente. entenderás, te molestará tal vez lo que sucedió, pero lo verás desde otra perspectiva, ya no con el coraje de decir, ay, está para joderme la vida, ¿no? Yo Ujú, creo que eso es la parte padre, entender al otro, entenderme a mí para poder entender al otro. Y, exacto, ju eso, entenderme a mí para entender al otro. y pues básicamente este es el modelo, o sea, obviamente aquí no puedo explayarme más porque, digo, aparte de que es algo que siempre tiene que ser pues muy confidencial. Estamos hablando de nuestro interior, nuestra forma de ser. Se puede abrir, obviamente, y es lo ideal cuando se hace ya grupal, pero aún así, lo que va a ver el grupo, no van a ver las particularidades, van a ver un estilo de pensamiento en un mapa grupal, donde van a entender un poco más, o sea, al haberse entendido, al haberse se les interpretado su test personal, van a poder entender el del otro. No necesitan detalle, nada más necesitan entender el modelo. Y una vez lo han entendido, ya en automático queda muy claro cuál es el estilo de pensamiento de la otra persona y por qué hace lo que hace. Y entonces ahí es cuando yo empiezo a trabajar con los equipos en la parte de complementariedad, ya despersonalizado el conflicto, hay un gran camino para el diálogo, para el entendimiento y la comunicación, y de ahí, pues de ahí se viene todo. Ya llámale la meta que tengamos, va a haber disposición del equipo y era lo que te decía, ¿cuál es el mejor coaching? El que está dispuesto a realizar el cambio, el que está dispuesto a trabajar y a disciplinarse para alcanzar sus metas. Igual, tanto en lo individual como en un equipo. Si el equipo está dispuesto a disciplinarse, a comunicarse, a hacer un lado los egos, mira, cualquier reto que le pongas a ese equipo lo va a llevar muy bien. Claro, y sería el dream team, ¿no? El que sobre todo el que se quite de los egos, pero yo creo que si bien es yo creo que el ego se desvanece cuando sabes desde dónde vienen las cosas. Claro, claro. Y mira, yo digo que el ego es como el picante. Poquito está perfecto, mucho echa a perder la receta. Más bien Sí, es la parte totalmente. negativa del ego, lo que queremos erradicar. El ego sirve, es funcional, nos ayuda a tener una personalidad, nos ayuda a decir que no cuando debemos decir que no. Pero el problema es que el ego en los equipos, el exceso de ego, es lo que echa a perder el trabajo en equipo, precisamente. Sí, sí, totalmente. Pues Así debe ser. básicamente Ajá. este es el modelo. Yo encantado para las personas que quisieran ponerse en contacto conmigo, saber más del Ser modelo. justo te iba a preguntar, ¿en qué tipo de talleres, aparte del coach individual, en qué talleres tú aplicas este, ¿cómo se llama? Es que no es matriz.
E- ¿Cómo se le Es, dice? es un test de estilo Ah, de el test. pensamientos. Ajá, el test de, de estilos de pensamiento. Mira, yo lo ocupo en varios talleres de negociación, de comunicación. Básicamente, te sirve, obviamente, para los equipos. Cuando trabajo en team coaching o trabajo en coaching individual, esto es lo primero que hago. ¿Por qué? Pues porque necesitas romper egos, necesitas generar un lenguaje común con las personas. Y es muy chistoso cuando dicen, ay, ya sé por qué eres así, porque es amarillo. Entonces ya hasta la gente se ríe, ya no lo toma mal. Ujú. Es como ya lo que antes podía verse con coraje y con recelo, desconfianza, ahora es tan transparente, tan evidente, que genera hasta pues, una sonrisa y decir, ah, ya sé por dónde vas. Sí, claro, ya sé de dónde viene. Y esto es, yo creo que 1000 veces más funcional el saber de dónde viene, pero con nombre, apellido y con respaldo científico, a que muchas veces que también invitan, pues, cursos de autoayuda dentro del trabajo. Ya ves que hasta te aplican la de imagínate en tu velorio y quiénes de la oficina estarían presentes y cosas así. Y yo digo, creo que, o sea, si al final vas a remover cosas sensibles, definitivamente esto es mucho más útil que el simplemente ponerte sensible con un pensamiento X o de autoayuda muy básico, que también algunos pseudo coaches se venden a las empresas, ¿no? Entonces, ¿a qué va mi comentario? A que evalúen, porque muchas veces por sí quererles dar una ayuda a sus empleados, contratan cualquier cosa o cualquier ayuda, que creen que con el haber leído El Caballero de la Armadura Oxidada ya pueden dar un curso de autoayuda, cuando en realidad no necesitas tanto la autoayuda, necesitas más estas herramientas que te dan más herramientas para tu vida laboral y también y como consecuencia a tu vida personal. Sí, totalmente, totalmente. Lo acabas de decir muy bien. Se lee en un libro de Pablo Coelho, o el Caballero de la Armadura Oxidada, que ya, es un Sí. libro que ya tiene sus años. Bueno, Sí, yo me lo leí me lo hicieron leer en primaria. mira, puede ser bueno que leas, o sea, definitivamente, todo lo que leas puede llegar a No, tener algo claro. positivo, pero el O sea, el problema es problema que creas que con eso es suficiente, ¿no? justo, o sea, mi comentario no era haciendo menos al libro del Caballero de la Armadura Oxidada o ese tipo de libros como Quién se ha llevado mi queso. Son libros muy útiles que en su momento te ayudan y te pueden sacar de un mal rato que tengas o de alguna experiencia. Aquí a lo que voy es zapatero a su zapato. O sea, si hay este tipo de herramientas para que tú crezcas en lo laboral y poder mover mejor tus piezas y tienes las herramientas de escoger entre otros talleres y a lo que voy es qué herramientas te van a funcionar más. Las que se han leído la literatura básica para ayudar a un ser humano o el que tiene este tipo de estudios con cosas científicas respaldadas, etcétera, y que al final te ayudan en tu crecimiento humano. Claro, Es a lo que porque voy. además aquí hay un punto bien importante. Esos cursos, esos talleres van a lo general, van hacia públicos masivos de repente. Esto es muy específico para la persona que yo tengo enfrente. O sea, se va a conocer a ella, va a ver sus recursos. El que yo te diga, no, tú eres excelente tú puedes. O sea, eso no le da nada a nadie. O sea, sí, dime cómo lo hago. O sea, la primera pregunta, yo cuando en algún momento de mi vida que pasé por una depresión y demás, y llegué a ir a eventos de estos de gurús, yo decía, sí, está bien que me digas que soy lo máximo y que Dios me quiere y que soy una pieza irrepetible en el universo, pero dime cómo lo hago. O sea, Claro, ¿por dónde empiezo? ¿por dónde empiezo Ujú, exactamente? Y esta herramienta, te dice por dónde empezar. Te dice lo que tú tienes, quién eres y qué puedes lograr. No te crea falsas expectativas. No te dice que eres lo máximo. Te dice, mira, esto tienes
y estas son tus áreas de oportunidad. Ojo con esto porque puedes caer en esto. Y deberías de ver, a mí me encanta cuando aplico esta herramienta, cómo la gente empieza a sonreír conforme voy interpretándosela y dice, no manches, esto es magia. No es posible lo que me estás diciendo. Sí, es que, por ejemplo, cuando a mí me lo dijiste, yo también estaba de guau, porque a pesar de que uno sabe con ciertos destellos que tiene ciertas cosas, muchas veces no sabe cómo emplearlas, ¿no? O sea, solo sabe que las tiene, que en 2 3 cositas ha sido capaz de eso porque ha tenido la oportunidad, pero no sabe cómo integrarlas a la vida, a su más Claro. bien en su día a día, ¿no? Que le podrían ser muy útiles, pero justo no tienes a alguien profesional en lo ejecutivo que te diga cómo integrarlo, así como un psicólogo te dice en tu vida personal cómo integrarlo, ¿no? Claro, o sea, un psicólogo trata de leerte. Esto te da, no te puedo decir que sea 100% efectivo, pero tiene un índice de asertividad, de eficiencia o de eficacia muy, muy grande. O sea, estás hablando de 90, 95%. O sea, ¿qué más te puede ayudar que conocerte a ti? Que un test te diga. Claro, no hay ningún test 100% efectivo, ni nadie te puede leer la mente, ni interpretar cabalmente cómo eres tú. Claro. Pero ya que te dé un norte, ya que te diga, tú tienes estos recursos, tú tienes estas áreas de oportunidad, te puedes dedicar a esto, en estos campos, en estas áreas, puedes ser muy exitoso, te puede ir muy bien. Ya eso te da, si no te da una guía clara, al menos te da una gran ayuda, es una brújula. Claro, 100%. Pues, Serge, no sé si quieres concluir, no sé si quieras, dar algunos tips, no sé si vayas a agregar algo más. Pues mira, nada más una consideración. El resultado que te da este test no es ni bueno ni malo, es una fotografía de cómo eres tú, es una radiografía que sacas del tórax, pues no te dice si eres una buena o mala persona, te dice que, pues sabes qué, déjale de fumar porque tus pulmones se están siendo afectados, o sabes qué, te dice que tus pulmones y tu corazón están perfectamente bien. Eso ¿es bueno o malo? Pues no es bueno o malo. Simplemente es cómo tú eres, cómo tú estás por dentro. Y pues el que todos todas las diagramas que te salen, los modelos que pueden llegar a salirte, son perfectibles, como somos los seres humanos. Siempre puedes trabajar en ti mismo para ser la mejor variable o el mejor modelo de persona que quieres llegar a ser. Si vas a llegar a ser tan creativo como alguien que naturalmente es amarillo y tú eres verde, pues mejor busca y checa tus recursos. No tiene sentido querer ser como alguien más cuando tú ya tienes un kit que te pueda hacer una persona altamente exitosa, no tal vez como tú quieres, sino abre tu mente a qué podría ser, qué podrías llegar a ser. A final de cuentas, cualquier herramienta que te ayude a conocerte, cualquier proceso, cualquier libro que en verdad te ayude a conocerte mejor, pues es lo recomendable para ti, ¿no? Tú defínelo. Ah, si esto te sirve, pues yo encantado de la vida. Además de que cuando yo hago la interpretación de un modelo de estos, de un test, pues obviamente dentro de la sesión te voy a dar una sesión de coaching, no nada más te voy a decir, mira, tú eres así, esto, te puedes dedicar a esto, que Dios te bendiga. No, o sea, realmente te doy acciones a seguir y obviamente puede ser el inicio de un proceso de coaching si te interesa, que definitivamente te va a dar una perspectiva diferente y te va a hacer una persona mucho más consciente de lo que estás haciendo. Pero digo, quiero aclarar esto, no es nada más la interpretación, sí doy prácticamente la interpretación, me lleva a veces una hora, hora y media, podemos quedar un poquito más, una hora o media hora,
de acuerdo al tiempo. No, normalmente mis sesiones no las hago más de 2 horas porque se pierde el momentum y pueden ser un poco cansadas. Pero no te basas así nada más con la interpretación, sino con como una guía, como una directriz que puedes seguir para seguir siendo una persona más exitosa y al menos más consciente de las cosas que estás haciendo. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Les agradecemos muchísimo su atención para escuchar acerca de esta herramienta de estilos de pensamiento. Y como siempre, pues quedo a sus órdenes con mis datos que tenemos aquí en el podcast, que los dejamos por si quieren ponerse en contacto conmigo, pues será un gusto atenderlos. Claro que sí, Sergio. Sí, ya saben, aquí por favor denos seguir, suscríbanse, activen la campanita, aquí abajito en la descripción vamos a dejar tanto las redes sociales de Sergio como las mías para que el que nos quiera contactar, el que nos quiera platicar cómo estos podcasts le han ido ayudando, para el que quiera pues una ayuda más amplia o de plano ya contratar el coachee con Serge. La verdad es que es una gran herramienta que yo les recomiendo con toda certeza. Y pues nada, Serge, como siempre, un placer platicar contigo y que nos sigas ilustrando. Y de verdad, gente no sabe cómo te abre el panorama el hacer este tipo de test. Deberíamos de aplicarlo para también la vida personal, porque es muy bueno. Pues muchísimas gracias, síganos escuchando y pronto vamos a tener invitados también. Entonces les mandamos un gran abrazo y gracias por seguir escuchando de Generaciones Podcast. Bye, Gracias a Serge. todos. Nos vemos, Moni. Gracias. Bye.